Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y vamos a leer a partir del versículo 1. Hebreos capítulo 4 versículo 1 dice así. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Está haciendo una, digamos que, analogía con el pueblo de Israel. Recuerda que el pueblo de Israel fue un pueblo que estuvo alrededor de 430 años esclavo en Egipto. Ellos crecieron como una nación a partir de los hijos de Jacob y se multiplicaron de una manera muy importante, alrededor de entre 2 millones y 3 millones de personas, cuando Moisés los sacó con mano poderosa de Egipto. Dios se manifestó de una manera poderosa en contra de Egipto para que Faraón dejara salir al pueblo. Así es que después de 10 plagas el pueblo salió. Salieron con todo el oro, con toda la plata de Egipto y salieron victoriosos. Dice la escritura que no salió ningún enfermo, ningún débil, sino que todos fueron restaurados antes de salir de Egipto. Y Dios hizo grandes milagros durante la travesía del pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios le había prometido al pueblo de Israel que introduciría, le había provisto de una tierra en donde fluía leche y miel. Y el pueblo, recuerde que pasó en seco por el mar muerto, perdón, por el mar rojo, y después Dios destruyó todos los carros de Faraón en el mismo mar, y Dios les dio para que fueran cubiertos durante el día por una nube, y había columnas de fuego que los protegían. Entonces la mano poderosa de Dios estuvo con el pueblo de Israel. Dios les dio a través de su poder el maná, les dio también codornices para que comieran carne, les dio también agua de la peña. Hizo cosas extraordinarias el Señor, pero el pueblo fue un pueblo de dura cerviz. Cuando se acercaron a la tierra prometida y que mandaron espías y que trajeron el resultado, las frutas y lo que habían encontrado en la tierra prometida, era algo extraordinario lo que se encontraba en aquella tierra que Dios les había entregado, ya les había preparado. El pueblo, en lugar de concebir, en lugar de entender, en lugar de concebir y meditar y soñar en lo que estaban viendo delante de sus ojos y en lo que Dios les había hablado y les había prometido, ellos voltearon a ver sus ojos a los gigantes, a las problemáticas, a lo negativo, y entonces ellos rechazaron, ellos fueron incrédulos ante la bendición que tenían delante de sus vidas. De tal manera que Dios los hizo vagar casi 40 años durante el desierto para que esa generación muriera, esa generación incrédula que no pudo concebir las bendiciones y las bondades de Dios. Y entonces la nueva generación fue la que poseyó la tierra. Así es que Hebreos 4.1 se refiere a ellos y dice, debemos de ser cuidadosos y debemos de temer al Señor, y en el sentido de adoración, de confianza, de honra, dice, porque permaneciendo la promesa de entrar en su reposo. ¿Y cuál es el reposo que ahora nos concierne a nosotros? El pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto hasta que Dios los introdujo en la tierra de promesa. Ese era el tiempo de su reposo. Pero aun cuando entraron a la tierra prometida no hubo reposo para ellos. Ellos siguieron siendo de alguna manera duros en su corazón. Pero realmente el tiempo de reposo no estaba definido para ellos, pero estaba definido para el momento en que Cristo fuera a la cruz y resucitara para nuestra justificación. Prácticamente, aunque Dios les dio un día de reposo,
que se definió como el Shabbat, ahora se conoce como el sábado, pero realmente Shabbat significa un día de reposo, porque no solo cae a veces en sábado, sino en otros días, dependiendo de las fechas y de los calendarios que maneja el pueblo de Israel. Hay veces que cae en un día entre semana, pero los sábados calendarios siempre son días de reposo. Así es que Dios les empezó a ministrar acerca de Jesucristo desde entonces. Es más, desde que Dios hizo la creación, recuerde que reposó en el séptimo día, como una profecía, como la víspera de lo que vendría con Cristo. Porque ahora en Cristo, a lo que nos concierne a nosotros que somos creyentes nacidos de nuevo, el reposo está en que reposemos de nuestras obras que no nos pueden justificar. Que dejemos de ocuparnos o preocuparnos por justificarnos, por ser buenas personas y por hacer buenas obras para agradar a Dios, porque no hay manera de poder lograrlo. Y no me malinterprete, no significa que hacer buenas cosas y tener buenas actitudes y hacer el bien sea antibíblico. No, definitivamente que somos llamados a hacer el bien y a tener, pero no obras de justicia, obras humanas que nos quieran justificar ante Dios, pero más bien resultados o frutos de justicia, por causa de lo que ya somos, el resultado, el fruto, la naturaleza que ya somos en Cristo, que somos nuevas criaturas, ha de manifestarse. Y a eso la Biblia le llama frutos de justicia. Así es que aquí dice la Escritura, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Y lo interesante de esto es que cuando entramos en el reposo del Señor, es decir, cuando somos creyentes y recibimos la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, nuestras vidas van a cambiar sin esfuerzo, sin obras de nuestra parte, sino que cuando nuestras mentes son renovadas por la palabra, entonces la palabra es sembrada y produce fruto y nuestras vidas son transformadas de tal manera que hay cambios extraordinarios de nuestra naturaleza pecaminosa que murió en la cruz y de nuestras viejas costumbres humanas. Porque aunque muchas personas deseen hacer lo bueno y aparentemente se mofan porque hacen obras de caridad, pero teniendo una naturaleza pecaminosa, el fin es muerte. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos la gran bendición de permitir, de aspirar a que el fruto de lo que ya somos en Cristo se manifieste en amor, en gozo, en paz, en benignidad, en bondad, en mansedumbre, en templanza, en fe, a favor de una humanidad que se está perdiendo, para bendecir a una humanidad que está en caos, para que todos tengan la oportunidad de venir al conocimiento de la verdad y nosotros coadyuvemos para llevar el evangelio. Así es que aquí dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, esto es Cristo y aún está la promesa para participar de esto, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque dice, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a los judíos del pueblo de Israel, o como a los israelitas que salieron de Egipto. Dice, a ellos se les predicó también como a nosotros la buena nueva, el evangelio. Dice, pero a ellos no les aprovechó oír la palabra, porque no acompañaron la palabra con fe. Los que oyeron la palabra no creyeron en la palabra. No había fe en ellos. No ejercitaron la fe para oírla y creerla, de tal manera que entonces ellos no pudieron aprovechar la bendición que estaba contenida en la palabra. Versículo 3, 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo no por nuestras obras. Versículo 4, porque en cierto lugar dijo del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras. 5, y otra vez dijo, entrarán en mi reposo. Por lo tanto, 6, puesto que falta que algunos entren en su reposo, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Otra vez determina, hoy diciendo, después de tanto tiempo,
Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego dice, porque Josué, si hubiera un reposo, Josué se los hubiera dado, pero no hablaría de otro día. Así es que no había un reposo destinado en la tierra prometida, aunque era una alegoría o una manifestación de la víspera de lo que vendría, porque el reposo realmente está en Cristo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Así es que la fe que está manifestándose a través de la palabra, de oír la palabra, a ellos no les aprovechó la palabra, es decir, lo que la palabra bendice, las promesas y las bendiciones que están descritas en la palabra, que es viva y eficaz, no les aprovechó porque no creyeron, porque no había fe, porque no añadieron fe a la palabra que oyeron. La diferencia entre ellos y nosotros es que ahora nosotros tenemos la buena nueva en Cristo, pero no es nuestra fe la que se pone en operación, sino la fe que nos fue dada, que es la fe de Jesús, que viene a través de oír la palabra. Así es que cuando nosotros entendemos, como dice Filemón 1:6, la benignidad, la bondad de todo el bien que Dios ya hizo para con nosotros en Cristo, entonces la fe puede manifestarse, comunicarse, expresarse a través de nuestras vidas. Hemos dicho ya que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de todas las cosas que no se ven. Así es que todas las cosas que no se ven, ¿qué es lo que está contenido en este bonche, en este grupo de bendición de todas las cosas? ¿A qué se refiere la palabra con todas las cosas? Bueno, tenemos que entender que son todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como dice segunda de Pedro capítulo 1 segunda de Pedro capítulo 1 del versículo 1 en adelante. Dios nos dio todas las cosas que que conciernen de la vida y la piedad, para que tú y yo podamos participar de la naturaleza divina. Así es que todas las cosas tienen que ver con todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús, como lo dice 1 Corintios 2:12. Y lo interesante aquí es que nosotros no seamos incrédulos, pero dice aquí, pero tampoco ignorantes, porque hay una promesa de que tú y yo podamos no solo estar en el reposo que es Cristo, pero no solo eso, sino experimentar el verdadero reposo en Cristo. Y el verdadero reposo en Cristo tiene que ver con poder experimentar, con poder apropiarnos de toda la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia, de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, de todo lo que nos fue quitado en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza pecaminosa, en otras palabras, de lo que fuimos redimidos, y en todo lo que nos fue dado. Recuerden, nos fue quitado porque Cristo Jesús padeció por nosotros. Nos fue quitado todo lo negativo, todas las maldiciones, y nos fue otorgado en Cristo todas las bendiciones. Todas las bendiciones en Cristo son sí y son amén. Así es que lo interesante de esto es que estas bendiciones están listas para que tú y yo nos apropiemos de ellas a través de la fe. Y van a permanecer ahí hasta el último de los días en que Cristo venga por su iglesia. Lo interesante es que si nosotros no somos cuidadosos, no podemos apropiarnos de estas cosas, porque estas cosas solo nos podemos apropiar de ellas, solo podemos tomarlas a través de la fe. Y la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Es decir, necesitamos concebir las cosas que no se ven, pero que son necesarias para que seamos victoriosos, que manifestemos la victoria que ya somos, para que manifestemos
las promesas que ya nos fueron concedidas por gracia, para que la fe se comunique, para que la fe manifieste que, es decir, déjame tratar de poner un ejemplo. Alguien que es un vendedor, para manifestar su éxito, pues no lo va a hacer en su oficina, encerrado, o no lo va a hacer a través de escribir correos electrónicos o estar perdiendo el tiempo en su teléfono viendo la tele. Un vendedor, para ser exitoso, tiene que manifestarse a los demás, tiene que vender su producto, hablar bien de su producto. Y el éxito de un vendedor, más allá de cualquier procedimiento, estrategia, es el testimonio que hay de que ha tenido ventas, de que ha hecho ventas. No pocas, pero muchas. Así es que para que se manifieste la demostración de que es un buen vendedor, no solo tiene que saber hablar, tiene que saber vender bien su producto, sino tiene que haber ventas en su haber. Valga la redundancia, es decir, tiene que estar registradas que ha vendido tantos miles o millones de pesos. Así es que para que la fe se comunique, necesitamos conocer la benignidad y la bendición con la cual Dios ya nos bendijo con toda bondad en Cristo, pero que se manifieste. No podemos hablar de victoria, que somos victoriosos, pero que en lo exterior no manifestemos ninguna victoria. Y no me refiero a que los demás juzguen, humano o carnalmente hablando. Me refiero a que usted experimente la victoria, no solo en su espíritu, que ya es victorioso, pero en su alma y en su cuerpo. Y si queremos que la fe comunique que somos prósperos, que somos, que Dios nos bendijo nuestras manos para no solo administrar las riquezas, sino para hacer bendición, entonces eso no es suficiente con que solo lo seamos en el espíritu y quedamos ricos porque Cristo quitó nuestra pobreza y nos dio su riqueza, sino que ha de manifestarse. Cuando se manifiesta en lo físico, no que otros juzguen, pero que tú experimentes la abundancia, la prosperidad, la generosidad en tu corazón, y que tú realmente confías y siembras. Y sabes que si siembras vas a cosechar, y los hombres darán en tu rebozo, en tu regazo, medida buena, apretada, remecida, rebosante. Y esto sea un ciclo que sea comprobado por ti, no por los demás, por ti. Y cuando tú realmente vives con gozo y con júbilo en tu alma, porque sabes que Cristo te redimió de quebranto y de depresión y de culpa y de condenación, y tú puedes glorificar a Dios y agradar y vivir libre, pero que tú lo experimentes, no que otros juzguen, pero que tú lo experimentes en tu alma y experimentas la salud de tu cuerpo y el vigor de tu cuerpo. Dice la Escritura en Isaías 40 que los jóvenes flaquean, se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se fatigarán, caminarán. Es decir, el Señor es nuestra fuerza. Pero lo importante no es que solo entendamos que nuestro espíritu es perfecto, porque ha sido justificado de una manera perfecta, porque somos nuevas criaturas, pero que nuestra alma y nuestro cuerpo experimenten. Y las cosas de la fe tienen que estar concebidas, la convicción de lo que no se ve. Todas estas cosas que no se ven, porque la fe no habla de lo que ya se manifestó, sino la fe habla de lo que no se ve, pero que se va a manifestar, que la misma fe va a traer. Dice la Escritura, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando tú realmente crees, declaras, pides, vas a un restaurante, tú tienes dinero para pagar cualquier cuenta, te atiende un mesero y tú le pides, te ofrece un menú y tú le dices, quiero que me traigas este alimento. Tú hiciste la petición y sabes que en un momento determinado, según los tiempos de cada restaurante,
pero tú sabes que en un momento determinado te van a traer el alimento. Lo pediste y el alimento está por venir. Tú pediste con confianza porque es un restaurante honorable, es un restaurante que tiene fama. Y entonces tú sabes que si tú ordenas, si tú pides, dice, en breve recibirás lo que pediste. Entonces, lo comento esto para entender lo que el Señor Jesucristo dice: todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tú vas al restaurante, lo pides hablando y sabes que lo vas a recibir, porque así funciona, porque entiendes la operación de cómo funciona al ordenar en un restaurante y recibes. Y entonces todo lo que pidieres al mesero hablando, si crees que lo recibirás, vendrá. Nadie va a un restaurante a pedir con la incredulidad o la duda si te van a dar el alimento que ordenaste. No, así no funciona. Los restaurantes funcionan de esa manera. Son similares, entre comillas, a cómo opera la fe. Así es que cuando tú pides algo creyendo que lo vas a recibir, entonces la fe se introduce al lugar en donde ya está lo que tú pediste y trae hacia ti y hace que se manifieste lo que tú pediste creyendo. Esa es la fe. La fe es la que se introduce en la bendición, en la promesa, en el reino espiritual para manifestarlo en medio de ti, en tu vida, en tu alma, en tu cuerpo, en tu entorno. La fe es la certeza de lo que se espera. La esperanza contiene todo lo que te fue concedido. Pero para que tú puedas pedir creyendo, tú necesitas aprender a concebir lo que estás pidiendo. No puedes ir a una agencia de autos a pedir un carro para comprarlo sin saber qué color, qué tipo de modelo, si es mediano, chico o grande. No puedes acercarte a una agencia queriendo algo que no existe en la agencia. Para que tú vayas a una agencia necesitas conocer o enamorarte físicamente de uno de los productos que vende, auto o camioneta. Y vas y pides informes y te enseñan 4, 5, 6, 7, 8 modelos, tipos, y te enamoras de uno, ya sea tu necesidad o porque algo te late. Tú lo ves, lo concibes y eso viene, y cuando tú estás seguro, estás convencido, estás atrapado por esa idea, entonces tú puedes solicitar: yo quiero comprar este producto en esta agencia, y te lo dan. Pero tú no puedes presentarte a una agencia sin tener conocimiento y decir: quiero algo, pero no sé qué quiero. No, tienes que concebirlo. Y cuando vas a comprar un electrónico, un teléfono, tienes que concebirlo. ¿Qué es lo que tú quieres? Los jóvenes hoy en día entienden muy bien esto, porque saben qué tipo de teléfono es el que buscan, saben qué tipo de consola de juego es la que buscan, saben qué tipo de cámara es la que buscan, saben qué tipo de tenis son los que quieren. Lo conciben. Yo recuerdo muchos años atrás, cuando yo quería comprar algo, lo concebía. Cuando quería conseguir algo, lo concebía. Cuando el Señor me dijo que era tiempo de que tenía que entender que debía formar una familia y que Él había preparado a alguien para mí, no concebía la que es mi esposa, porque no la conocía como tal, pero concebí el hecho de que Dios me daba una ayuda idónea y me vi formando una familia. Lo concebí. Y entonces yo le dije al Señor: Señor, pero yo necesito saber quién es, porque yo no puedo ir a preguntar y tener experiencias como normalmente se hace, tener amistad con una persona, con otra y con otra y con otra y con otra, y tener fracaso tras fracaso tras fracaso. Yo no quiero eso. Yo no quiero jugar ese juego. Y entonces el Señor
en su sabiduría, causó que yo pudiera conocer a la que hoy es mi esposa. Y cuando la conocí, Dios me habló y pude concebirla a ella como la que Dios me había dicho con la cual iba a contraer matrimonio. Y yo recuerdo que en aquellos tiempos, ya una vez que contraje matrimonio, yo tenía esa experiencia y yo quería compartirla. A lo mejor no lo hacía de la manera más idónea como lo puedo entender hoy en día, pero muchos se mofaban y muchos decían, no, esas cosas no funcionan así. Pero la realidad es de que las cosas de la fe funcionan así. Yo necesito concebir mi cuerpo sano. Dios no quiere que yo esté sufriendo en mi cuerpo, en ningún área de mi cuerpo. A lo mejor no hay un relato bíblico respecto a que alguien haya sido sanado de algo en el dedo meñique, en el tercer huesito, así tan específico. A lo mejor no lo hay así tan específico, porque nuestro cuerpo está lleno de tantos miembros, de tantos huesos, de tantas... es muy complejo nuestro cuerpo, por eso nuestro cuerpo es algo divino, aunque fue creado de esa manera y trascendió que el hombre pecó y ahora nuestro cuerpo vive en corrupción, pero fue diseñado desde antes de que el hombre pecara. Pero si alguien tiene problemas de la vista, si alguien tiene problemas en sus riñones, si alguien tiene problemas en sus intestinos, si alguien tiene problemas en sus rodillas, en sus piernas, aunque la Biblia está llena de sanidades y de milagros, pero la palabra de Dios es vida, es alimento, es salud a nuestro cuerpo. Cristo Jesús en la cruz, en su cuerpo, llevó todas, y cuando dice todas es todas nuestras enfermedades, sufrió todas nuestras dolencias, para que entonces en el apartado de la esperanza, en el apartado de la certeza de las cosas que se esperan, que tienen que ver con la fe, por la definición de la fe, estén la salud de mis ojos, la salud de mi garganta, la salud de mi cerebro, la salud de mi corazón, la salud de mis pulmones, la salud de mis riñones, la salud de mi sistema óseo, la salud de mi piel, la salud de mi cabello, la salud de mi vista, la salud de todo mi cuerpo, de todo mi ser, la salud de mi depresión, la salud de cualquier problema de desesperación, de afán, de bipolaridad, cualquier problema mental. Ya hemos dicho ya que en la Biblia están descritas todo tipo de salud divina y de bienestar que redimen todo tipo de enfermedad, aun las que son producidas también por espíritus. Cuando hablamos de la fe y hablamos de la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no vemos, pero que están dentro de las bendiciones que tenemos en Cristo, tenemos que concebir prosperidad, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta. Yo no puedo concebir tener 1,000,000 de pesos para ir a gastar en mis deleites. Eso no es concebirlo en la fe, esto no es concebirlo en el ámbito de la palabra de Cristo. Pero dice la Escritura en 2 Corintios 9, versículo 8 en adelante, que la gracia de Dios es tan abundante, que Dios nos da todo lo necesario para estar satisfechos. Así es que si el creyente no está satisfecho con lo mínimo necesario para vivir en libertad, para vivir educando a los hijos, con el alimento, con el transporte, con el techo, con lo necesario. Y no estoy hablando de cantidad de dinero, estoy hablando de que cada quien se acostumbra a una manera de vivir, pero que no viva esclavo del dinero, sino estar satisfechos en todo. Necesitamos, si el creyente no está viviendo así, necesitamos concebir. ¿Qué significa cuando la palabra nos dice que debemos de estar satisfechos? Pero recuerde, unido con la cuestión
económica está que necesitamos confiar en que Dios es nuestro proveedor y necesitamos confiar en lo que la palabra de Dios dice respecto a cómo funciona el sistema económico divino dentro de un mundo que está en caos y que tiene finanzas injustas. ¿Cómo funciona? Con la siembra y la cosecha. No hay manera de que mis manos puedan manifestar su prosperidad si no entiendo las cosas de acuerdo a lo que la palabra de Dios me enseña. Pero entonces necesito concebir todas las cosas, necesito imaginar, y el creyente está teniendo un déficit de imaginar, de concebir. No se puede concebir sano, no hay manera de que se imagine. Hay personas que han sufrido enfermedades degenerativas o enfermedades que se quedan por mucho tiempo, que no matan, pero como molestan. Pero sí ha sufrido tanto que esa es la concepción que las personas tienen y no hay manera de concebirse de otra forma. Entonces, ¿cómo vamos a poder concebir si no puedo concebir? ¿Cómo un muchacho va a concebir un tipo de teléfono para comprarlo, para adquirirlo en el tiempo que sea? Aprendiendo del teléfono, estudiando las especificaciones, viendo las fotos, viendo quién lo usa, una y otra vez, viendo historias respecto al teléfono, una y otra vez, hasta que su mente queda cautiva, sus pensamientos quedan cautivos respecto a ese teléfono, respecto a unos tenis, respecto a un coche, quedan cautivos y no hay nada que los saque de ahí. Bueno, si nosotros no somos capaces de concebir todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, si nosotros no somos capaces de concebir las cosas de las que habla la fe, de la certeza de lo que se espera, lo que envuelve la esperanza, entonces necesitamos meditar más la palabra para encontrar las más de 8,000 promesas que están descritas y leerlas una y otra vez. Si alguien está sufriendo enfermedad, necesita alimentarse de Isaías 54, de 1 de Pedro 2:24, una y otra vez del Salmo 103, una y otra vez de leer las experiencias y las historias de las grandes señales, prodigios y milagros de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o de los hechos de los apóstoles, una y otra vez hasta que se conciba en el poder de la salud y del bienestar, porque no hay nada imposible con Dios. No hay nada imposible con Dios. No para Dios, sabemos que para Dios no hay nada imposible, pero la palabra nos dice que no hay nada imposible para ti con Dios. Dios no puede hacer nada sin ti. O más bien, Dios nunca va a hacer nada sin ti. Y tú no podrás hacer nada sin Él. Así es que nunca es tarde para alimentarnos de la palabra más y más, para alcanzar a concebir y entonces apropiarnos. La fe, cuando concibamos, la fe va a entrar en el mundo espiritual, en todo lo que ya te fue concedido. No hay nada que esté limitado o que esté obstaculizado o que esté con llave que no te haya sido concedido. Todo lo que tenemos en Cristo es sí y amén. Toda bendición que necesitamos para reinar en vida y ser exitosos en la vida y en la piedad están en Cristo Jesús y se encuentran afirmados, destinados, otorgados, concedidos para ti. Y te tengo una gran noticia. Si se encuentran todas estas cosas en Cristo, y si Cristo se encuentra en ti, porque si somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y si Cristo es el todo, y en todos, y Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, entonces solo basta con hacer que la fe que viene por la palabra empiece a moverse, a manifestarse. Para que entonces la fe, cuando tú concibes la promesa, la fe va en tu interior y de Cristo toma lo que tú necesitas para cada una de las áreas de nuestra vida. Gracias, Padre, te damos porque eres bueno. Gracias, Señor Jesús, porque tú habitas en nosotros y tú eres el todo y en todo. Y en ti nos han sido concedidas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para participar de ti, de tu naturaleza divina. Señor, a través de tu palabra, permite que tu sabiduría
amplíe, nos revele, como dice tu palabra, la esperanza que tú nos has dado, que nos revele, Señor, tu sabiduría, que podamos comprender y entender el llamamiento, la herencia que tenemos y el mismo, que podamos entender que tenemos el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Gloria, honor y alabanza para ti. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados. En Cristo declaramos que somos perfectamente justificados. En Cristo declaramos que somos altamente favorecidos. En Cristo declaramos que somos profundamente amados. En Cristo declaramos que somos grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia. Podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén.